En una prestigiosa joyería de Riburtan, un joven afrodescendiente busca con felicidad el obsequio ideal para su hermana pequeña. Sin embargo, al entrar, el júbilo se ve abruptamente interrumpido por las dudas de la empleada. Cuando una pulsera se le pierde accidentalmente, sus sospechas se transforman en imputaciones sin fundamento. Solo unos minutos más tarde, llega la policía, que confía ciegamente en su declaración y le impone las esposas. Sin embargo, lo que desconocen es que este chico cuenta con un potente aliado, su madre, y ella está a punto de modificar la situación de una forma que ninguno de ellos anticipaba. Se trataba de una tarde agradable de sábado en Riburtan, una serena ciudad suburbana donde la vida se desarrollaba a un ritmo tranquilo. Las familias disfrutaban del paseo por el parque, los niños reían mientras corrieron hacia los columpios y los residentes se saludaban con respeto en su trayecto hacia el mercado agrícola local. El sol emanaba principalmente un tono dorado, lo que hacía que la ciudad pareciera casi adorable. Sin embargo, para Hayan Carter, este día trasciende la simple celebración del fin de semana. Tenía una meta en mente: adquirir el obsequio ideal para su hermana pequeña, Alia. Hayan había estado ahorrando durante meses, laborando horas extra en la cafetería del lugar y guardando meticulosamente cada propina y cheque de pago, solo para poder adquirir algo único. Finalmente había hallado el obsequio ideal, un collar de plata de Belmont Jewelers, la firma de joyería más reconocida de la localidad. Había atravesado ese lugar numerosas veces, presionando su nariz contra el escaparate de cristal, pensando en el rostro que Alia mostraría al verlo. Era el día de hoy. Se sujetó la cartera al bolsillo, relajándose ante la carga de dinero que llevaba. No era simplemente una adquisición, sino un emblema de su amor y de todo lo que deseaba darle a pesar de los obstáculos a los que su familia había lidiado. Cuando se aproximaba a la tienda, los impecables escaparates de cristal resplandecían bajo la luz solar, reflejando las animadas calles traseras. Dudó un instante, ajustándose a la sudadera con capucha aunque la cremallera estaba abierta, permitiendo ver el polo perfectamente abierto que llevaba debajo. Era muy consciente de las respuestas de algunos individuos al ver a un joven afrodescendiente con una sudadera con capucha. Se despojó de ese pensamiento de su mente. No hoy. Ingresar, adquirir la pulsera y marchar. Respiró profundamente, abrió la pesada puerta de cristal y en la tienda se sintió un suave sonido de timbre. En ella, Belmont Jewelers representaba todo lo que ansiaba: sofisticadas vitrinas de cristal, estantes revestidos de terciopelo y filas de oro y plata resplandecientes bajo luces casi brillantes. El suave perfume de una colonia cara de madera pulida inundaba el espacio. Los clientes presentes eran principalmente mujeres de avanzada edad bien arregladas, cuyos anillos de diamantes se iluminaban mientras contemplaban collares y pendientes que valían más de lo que Jolene había obtenido en toda su existencia. Desestimó sus miradas intrigantes y se enfocó en la pulsera que había ido a buscar. Margaret Whitmore se encontraba tras el mostrador, una mujer blanca de edad media con cabello rubio y ojos profundos y calculados. Al principio, su expresión era neutral, pero su actitud se alteró cuando su mirada se fijó en Jolene. Sus labios se alinearon en una fina línea, su apoyo en el mostrador se tensó un poco y sus ojos, que antes eran monótonos, ahora exhibían un análisis distintivo. Jolene lo detectó instantáneamente. Esa transformación. Esa interrogante silenciosa pero ensordecedora que siempre se mantenía en el aire cuando individuos como él observaban a individuos como él. ¿Qué haces aquí? Jolene había presenciado antes esa mirada, había experimentado el peso de la sospecha que se le adhería como una cadena invisible cada vez que ingresaba en sitios donde las personas creían que no era su propio, pero se resistía a permitir que la desconcertara. Con una sonrisa educada, se aproximó al mostrador e indicó la pulsera que se mostraba en la vitrina. Quisiera observar esa, por favor. Su voz era constante y serena, tal como su madre siempre le había instruido a comunicarse con esos individuos. No obstante, Margaret no se desplazaba. Solo cruzó los brazos e inclinó la cabeza un poco. ¿Estás convencido?, indagó, con voz cargada de condescendencia. Eso es muy costoso. A Jolene se le provocó un nudo en el estómago, pero tuvo que mantener una postura neutral. Involucró la mano en el bolsillo, extrajo la cartera y exhibió el dinero que tanto le había costado obtener. Estoy convencido, expresó con determinación. Lo tengo justo aquí.
Los ojos de Margaret se enfocaron en el dinero, y sus labios se alargaron un poco, como si la contemplación de él le causara daño. No obstante, en vez de relajarse, parecía intensificar su tensión. Sus dedos se acercaron al teléfono que se encontraba en el mostrador. No hizo ninguna acción para tomar el brazalete. En cambio, emitió una risa baja y casi entretenida. ¿De dónde exactamente obtuvieron todo ese dinero? Su voz era ajena, sin embargo, la denuncia que se encontraba debajo era incisiva como una cuchilla. Jolín se puso firme y cuestionó. ¿Exculpación? A pesar de que ya tenía claro dónde se encontraba esto. Margaret inclinó su ceja. Es un gasto considerable para una persona de tu edad, dijo, sin quitar la mirada de su cara. ¿Has solicitado este prestado a alguien? ¿Tal vez lo hallaste allí? Jolín contrajo la mandíbula con fuerza. Inhaló de forma gradual, esforzándose por conservar la tranquilidad. No había cometido ninguna infracción. Me desempeño en la cafetería Parkers, dijo, pronunciando cada palabra de manera cautelosa. He reservado para este propósito. Margaret emitió un suave eco de confianza y movió un poco la cabeza. Mamá, dijo, golpeando el mostrador con las uñas. ¿Y confías en que me lo reconozca? Jolín expulsó la ira que le ascendía por la garganta. Sí, contestó con firmeza. Margaret emitió una risa seca, como si hubiese escuchado una mofa particularmente divertida. Bueno, supongo que debería sentirme orgullosa de creer que podrías engañarme, dijo, finalmente volteando hacia la vitrina. Pero he estado trabajando aquí durante mucho tiempo, chico. Entiendo cuando algo no se ajusta. Jolín sujetó los puños firmemente. Se vio obligado a liberarlos. Se suponía que esto resultaría fácil. No había llegado aquí con el propósito de ser humillado. ¿Podría observar la pulsera, por favor?, preguntó, agotando su paciencia. Margaret exhaló como si él la molestara, pero al final extrajo la banda de terciopelo y la puso en el mostrador. Ten cautela con ella, alertó con un tono severo. Está por encima de lo que probablemente obtendrás en un año. Jolín apretó los dientes, pero no expresó ninguna declaración. Extendió la mano y tomó el brazalete de manera delicada, experimentando la frescura de la plata en las puntas de los dedos. Era ideal. Justo como lo había previsto. Sin embargo, justo cuando lo volteó un poco para observar cómo colgaban los abalorios, el fino metal se le escapó entre los dedos. La pulsera cayó al mostrador de cristal de manera suave y después rebotó, impactando el suelo de las baldosas. En ese instante, Jolín quedó sin poder respirar. Previo a poder desplazarse para recogerla, Margaret emitió un grito potente y penetrante. ¡Ah, qué maravilla! Lo sabía, exclamó, su voz se propagó por la tienda como si fuera una sirena. Todas las miradas se dirigen a ellos. Se abrieron los ojos de Jolín como platos. Aguarda. Margaret le señaló con el dedo, con la cara torcida debido a la indignación. Conocía que tenías un plan. Estabas tratando de persuadirlo, ¿no? Creíste que te iría bien con la tuya. El alma de Jolín cayó a sus pies. ¿Cómo? No, pues. Margaret se apoderó del teléfono de la tienda y comenzó a marcar de manera frenética. Lleva a la policía aquí de inmediato, gritó al destinatario. Nos encontramos con un ladrón, un chico negro con capucha. Ha tratado de hurtarnos. Jolín se quedó estancada, experimentando el peso de sus palabras como un tren de bienes. La sala permaneció silenciosa, pero el aire contenía algo pesado. Juicio, sospecha, temor. Podía percibir las miradas de todos los clientes clavándose en él, como cambiaban de posición, como una mujer forzaba un poco más su bolso. Su mente le imploraba que expresara algo, que se defenderá, pero él estaba consciente de ello. Lo tenía claro. En esa sala, nadie le iba a creer. No por su bienestar. Así, en la lejanía, se escucharon las sirenas que se aproximaban. Las sirenas se intensificaron, un lamento perturbador que inundó la tarde, antes serena. Jolín experimentó el impacto de su pulso en sus costillas mientras el peso del instante se precipitaba sobre él. Era consciente de que esto podía ocurrir. Lo había presenciado previamente en las noticias, en diálogos murmullosos,
en el temor que se infiltraba en la voz de su madre cada vez que le recordaba que se cuidara al alejarse de su hogar. Sin embargo, entender qué podía suceder y experimentarlo eran dos aspectos totalmente distintos. Había cortado el aliento y los dedos temblaban a los costados. Todos sus instintos le urgían a desplazarse, a huir, a protegerse de la deshonesta falsedad que emergía de los labios de Margaret. Pero no realizó ninguna acción de eso. Se mantuvo callado, esforzándose por respirar, ya que cualquier otra cosa, cualquier movimiento inesperado o palabra inapropiada podría agravar las situaciones. El tono autoritario y agudo de Margaret al hablar por teléfono, manteniendo la mano libre aferrada al mostrador como si ella fuera la víctima. Sí, justo ahora. Deseo inmediatamente tener oficiales en Joyería Belmont. Aún está aquí. Está intentando refutarla. Pero lo capturé en fuga. Sus ojos se enfocaron en Jolín, sus labios se alargaron en una sonrisa de auténtica gratificación, como si hubiese estado aguardando este instante. Y date prisa, agregó reduciendo la voz de manera suficiente para que pareciera urgente. Está volviéndose agresivo. Se removió el estómago de Jolín. Le sostenía el estómago con fuerza. Impulsivo. Apenas había tenido un diálogo. Ni siquiera había hecho un movimiento. No obstante, ella estaba pintando una pintura que todos los presentes en la sala estaban más que dispuestos a aceptar. Lo percibía en cómo los demás clientes se volteaban, en cómo alteraban la mirada entre él y Margaret, ninguno de ellos cuestionando sus palabras. Una mujer usando un vestido de flores se aproximó con su cartera. Un individuo de edad avanzada con traje negó con la cabeza, como si eso solo representara la corroboración de lo que ya asumía que era verdad. Jolín inhaló con intensidad y observó la pulsera en el suelo, la cual solo hace unos instantes se le había resbalado de los dedos y que ahora representaba algo mucho más riesgoso. No he robado nada, dijo con voz baja y controlada, pero con una furia apenas controlada. ¿Lo tienes claro? Margaret se mofa, extendiendo sus brazos hasta el pecho. Por favor, no te hagas la inocente en este momento. No creíste que te saldrías con la tuya. Sin embargo, conozco a los de tu grupo. Las últimas palabras las escuchó con descontento, observó su sudadera con capucha, sus vaqueros y las zapatillas que llevaba caladas. Ingresas aquí, observando tu entorno como si fueras de tu propiedad, pero cuando me doy la vuelta, piensas que puedes beneficiarte de mí. Lo observo constantemente. La piel de Jolín estaba ardiendo. Los de mi grupo de estudio. Las palabras le provocaban amargura en su boca. No tuvo que cuestionar qué pretendía expresar. Ya lo tenía claro. Margaret se redujo de hombros, simulando su inocencia. ¿Cómo? ¿Te ofendes ahora? Estoy simplemente presentando los hechos. Las tiendas de este tipo se enfrentan a ladrones diariamente y no es necesario deducir cuál es el problema. Jolín experimentó que algo se fracturaba en su interior, algo frío, agudo y asfixiante. Deseaba gritar, expresarle lo equivocado que estaba, lo desagradable y lo cruel, pero no lograba pronunciar una sola palabra. No tendría importancia. Nada de lo que expresara tendría relevancia. Ya era culpable para Margaret y todos los que estaban observando. De pronto, las puertas vitrificadas de la tienda se desplegaron con una ráfaga de aire y 2 agentes de policía en uniforme ingresaron al establecimiento. La sala vibró, la energía fluía como un cable de electricidad. Las charlas se cortaron de inmediato y, de pronto, toda la atención se enfocó en Jolín. «¿Está ahí?», Margaret gritó, indicándolo como si estuviera escapando de un cártel. «Es él. Probó robarme». Jolín apenas pudo responder antes de que uno de los agentes, un hombre alto y robusto con el cabello rubio y la placa del sargento Blake, avanzara hacia él y le colocara las manos sobre él preparadas para esposarlo. «Señor, necesito que ponga las manos en un lugar donde pueda observarlas». Jolín quedó sin respiración. Sus dedos se desplazaron de un lado a otro con nerviosismo, pero no se desplazaron. Todos los músculos de su cuerpo le imploraban que se precipitara, que se resguardara, pero se vio obligado a permanecer callado. El matiz de Blake se acentuó. «He ordenado que aplique sus manos donde pueda observarlas». «No he hecho nada», contestó Jolín, con una voz más firme de lo que pensaba.
Margaret emitió una mofa desmedida. ¿Realmente te vas a mantener de pie y discutir después de que los haya detenido? Tras ti, indicó con desesperación el brazalete en el suelo, tratando de conservarlo en el bolsillo. ¿Qué desdén tenemos? Jolín se desmoronó. Poseen. El segundo oficial, un individuo más joven con ojos profundos. Doyle vaciló. Su mirada se desplazaba entre Jolín, Margaret y el brazalete que había deshecho. En contraposición a Blake, no se desplazaba de inmediato. Jolín observó el fulgor de incertidumbre en su rostro. Doyle no se encontraba totalmente seguro. Pero no era relevante. Blake ya se aproximaba, con las esposas preparadas y sin reservas. Hijo, necesitaré que te vayas. Jolín experimentó la sensación de que el pulso le impactaba en la cabeza. Su respiración se limitaba. Su mente fluía por los posibles resultados más trágicos y cada uno concluía de la misma forma. Él en el suelo, alguien gritando, un titular que iniciaba con «adolescente negro detenido tras intento de hurto». Entendía el desarrollo de estas historias. La sonrisa de Margaret se expandió, atravesó con mayor intensidad los brazos por el pecho y se relajó. Considera que ya ha obtenido victoria. Jolín exhaló de inmediato, obligando su voz a mantenerse serena. Comunícate con mi madre. Blake se mofó levantando la cabeza. Chico, ¿puedes realizar tu llamada en la comisaría? No, contestó Jolín, más decidida ahora, con su voz resonando en la tienda. Contacta con mi madre. Aquí. Margaret cerró los ojos. Claro, llamemos a mamá, dijo con sarcasmo. ¿Quién es ella entonces? ¿Una protectora del público? ¿Existe algún activista? ¿Qué planea realizar? Te sugeriré que clames por justicia. Recibió una risa seca y desalentadora. Jolín la desestimó. Se introdujo la mano en el bolso, ni veloz ni bruscamente, lo suficiente para tomar el teléfono. Inscribió con firmeza: Mamá, te requiero en Belmont Jewelers. Es imprescindible que acudas a Belmont Jewelers. Aquí. Blake frunció un poco el ceño, pero persistía en no mostrarse preocupado. No obstante, Doyle se desplazaba. Debería haber percibido algo en la voz de Jolín, su manera de no suplicar ni solicitar, su manera de no caer en pánico a pesar del riesgo en el que se hallaba. Jolín no experimentaba temor. Estaba a la espera. Los minutos se prolongaron hasta convertirse en horas. El ambiente de la tienda estaba saturado y la tensión era evidente. Margaret impactaba el piso con cautela. Blake exhaló y moderó un poco la presión de las esposas. Doyle observó el cronómetro. La mayor parte de los clientes se habían ido, murmullando entre sí, algunos sacando sus smartphones. Y luego, la puerta se abrió bruscamente. Se presentó una mujer de gran altura y majestuosidad, con una presencia que provocó que toda la sala permaneciera en silencio. Un atuendo de color azul marino destacaba su figura, sus tacones se ajustaban con exactitud al suelo y sus ojos incisivos, tan similares a los de Jolín, exploraban la escena frente a ella. Sostuvo una placa, exhibiendo ella con una autoridad que no permitía ninguna incertidumbre. Me llamo doctora Simone Carter, dijo, su voz se propagó por la sala como el acero. Director del cuerpo de policía Eddie Hurtan. Se giró y concentró la mirada en Blake. Y dijo, dirigiendo su mirada a Jolín, es mi descendiente. La sala permaneció silenciosa. En un extenso y desesperado instante, la tensión se hizo evidente. Las palabras de Simone Carter asfixiaron a todos los presentes, provocándoles la sensación de que no podían huir. Jolín simplemente respiraba, observando cómo el reconocimiento se manifestaba en los rostros de los participantes. Primero, Blake se mostró rígido, puso en duda su sujetamiento a las esposas, su cuerpo de pronto no parecía tan confiado ni tan dominante. Doyle, que previamente había manifestado incertidumbres, exhaló de inmediato y su postura se alteró, lo que indicaba que estaba calculando meticulosamente su próximo movimiento. Sin embargo, fue Margaret quien respondió con más agresividad. Su rostro se deformó, la sonrisa desapareció en un momento, sustituida por algo femenino: emoción, enfado, desesperación.
Parpadeó intensamente, como si anticipara haber oído mal, como si se resistiera a admitir que aquel joven afrodescendiente, al que había sentenciado tan sencillamente, era el hijo de una mujer cuya posición de autoridad sobrepasaba a la de todos los individuos de esa sala. La abrió, la cerró. Luego la abrió de nuevo. ¿Qué?, exclamó. Su voz ya no poseía el mismo aroma, ahora combinado con algo peligroso parecido al pánico. Simón incluso no la observó. Sus ojos se mantenían enfocados en Blake, profundos e inalterables. Sargento, supongo que tiene una razón lógica de por qué mi hijo está aquí de pie, rodeado, mientras usted persigue a sus esposas antes incluso de plantearle una sola interrogante, dijo con voz suave, pero con una corriente peligrosa en su interior. Blake se desplazaba. Su mandíbula experimentó una tensión. Lentamente descendió las manos, pero no abandonó completamente las esposas. Señora, hemos recibido una llamada alertando sobre un intento de hurto, comenzó, con voz fluctuante y postura defensiva. Respondimos de manera correspondiente. Simón inclinó la cabeza un poco y entrecerró los ojos. Respondieron de manera correspondiente. Y en consecuencia, aludía a ingresar aquí, observar a un joven de raza negra y de inmediato determinar que era responsable. Blake se desvaneció. No es lo que sucedió. ¿En realidad? Simón expresó esto con frialdad. Porque considero que sí. Margaret al final halló su voz y parecía que estaba desesperada por retomar el control. Intenté llamarlo porque intentaba robarme. Espetó, dirigiendo su mirada hacia John, con una voz cada vez más enérgica. Fue a punto de quitarle el brazalete. Lo detuve justo en el momento adecuado. E hice lo que responsabilizaría a cualquier ciudadano. Alerté a las autoridades antes de que pudiera huir con mis bienes. Simón exhaló gradualmente, enfocándose por primera vez en John desde que llegó. No se había desplazado, no había pronunciado palabras, ni siquiera había tratado de explicar. No lo requería. El gesto de sus ojos lo expresaba todo. La furia que se alojaba precisamente debajo de su meticulosamente elaborada superficie. La fatiga. La insatisfacción. El hecho de que, a pesar de ser hijo de uno de los oficiales de mayor jerarquía de la ciudad, continuaba siendo visto únicamente como un sospechoso. Se dirigió a Blake y le cuestionó. ¿Has verificado las imágenes de protección? Blake puso dudas. Estábamos a punto de realizar eso. No, no estabais. Simone lo interrumpió de manera suave y mortal. Habíais estado a punto de frenarlo. Sin evaluar ninguna evidencia. Sin cuestionarlo. Sin realizar vuestra labor. Su voz era serena, pero el poder que proyectaba resultaba ensordecedor. Doyle inhaló con intensidad y observó a su superior y a Simone. Su escepticismo ya había sido palpable anteriormente, pero ahora, con la carga de la situación presionándolo totalmente, se hizo palpable. Mamá, contesté con voz cautelosa y controlada, pero con un dejo de arrepentimiento. Deberíamos examinar las fotografías. Los ojos de Blake se clavaron en él, y se hizo patente la traición tácita. Pero no lograba dialogar. Ahora no. No con el individuo que tenía enfrente. Está bien. Está bien. Exhaló de inmediato por la nariz y apretó la mandíbula. No, se torció el rostro de Margaret con incredulidad. ¿Te he relatado lo sucedido? ¿De verdad piensas escuchar a ella? Frenéticamente apuntó a Simone y después a Jolene, con la misma voz cargada de desdén que había manifestado a lo largo de todo el tiempo. ¿Lo viste tú? Tú la viste interpretar. Esto es absurdo. Por último, Simone concentró toda su atención en Margaret. Y justo entonces, la fuerza de su mirada silenció a la mujer de mayor edad. El reto de Margaret se disipó bajo la serena fuerza de la mirada de la superiora, como si de pronto se percatara de que el poder que pensaba poseer se le estaba desvaneciendo entre sus dedos como arena. Señora Whitmore, dijo Simone con voz serena, pero lo bastante enérgica para cortar el acero. Deseo transmitirle algo muy evidente. Ofreció un avance gradual y consciente hacia adelante. Estás ante un joven que ingresó a tu establecimiento para adquirir una pulsera para su hermana. Un joven que había economizado el dinero que le había costado tanto ganar para respaldar tu empresa.
Un chico al que instantáneamente etiquetaste como ladrón ya que, antes de que hablara, decidiste que no debería estar presente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, incrustándose en su interior y enroscándose en su garganta como una soga que se aferra. Por lo tanto, en pro de tu bienestar, confío en que las imágenes de seguridad relaten la historia que afirmas contar. Si no lo hacen, tendrás que responder por cada palabra que acabas de pronunciar. Margaret tuvo que tragar saliva con esfuerzo, su bravuconería se desplomó. Examinemos las cámaras. Blake carraspeó. Mientras nadie hablaba, el encargado de la tienda, que había permanecido inmóvil en un rincón, demasiado confundido para intervenir, se apresuraba a dirigirse a la parte trasera y recuperar las imágenes. Se mostraron en un diminuto monitor ubicado detrás del mostrador. La grabación en silencio reflejaba la secuencia precisa de los sucesos. Hayan ingresando a la tienda, conversando con Margaret, dando su dinero, el instante en que la pulsera se le salía de los dedos y cayó al suelo. Todo se encontraba allí. Cada momento. Sin hurto. Sin hurto de fondos. Sin delito. Solo un joven de 17 años tratando de adquirir un obsequio. El ocaso que continuó fue agobiante. Doyle exhaló, masajeándose el rostro con la mano. Blake parecía haber ingerido algo ácido. Su mandíbula temblaba debido a la frustración que contenía. Margaret parecía haber sido despojada del suelo bajo sus pies. Simone respiró hondo antes de volver a hablar, con una voz amenazablemente suave. Dígame, sargento, ¿qué sucede ahora? ¿Aún desea detener a mi hijo? Blake no dio una respuesta. Entendía que no. Simone se dirigió a Margaret con una expresión inconfundible. ¿Y tú? Siguió inclinando la cabeza un poco. ¿Vas a revelarme de que estabas tan convencida? Los labios de Margaret estaban en tensión. Observó de Simone a Hayan, a los oficiales y posteriormente a los clientes que ahora la percibían con una combinación de emoción, malestar y, en ciertos casos, serena gratificación. Sí, su voz puso en duda, carecía de defensa. No existía ninguna razón, solo la certeza de que había depositado demasiada confianza, de manera irresponsable, y la había perdido. Simone asintió paulatinamente y con plena conciencia. Estoy pensando en eso. Blake empujó y volvió los hombros. Mamá, dijo Simone con voz enérgica y profesional. ¿Considero que ya hemos concluido? Simone levantó su ceja. Sin pedir perdón. Blake contrajo la mandíbula, pero no emitió ninguna declaración. No obstante, Margaret abrió la boca, aún en búsqueda de un medio para rescatar la situación. Pero ya no había nada más que mencionar. Simone exhaló y se dirigió a Hayan. Adelante, amor, murmuró Simone. ¿Nos vamos? Hayan no se desplazaba al inicio. Se mantuvo de pie, observando a Margaret, a Blake y a los vestigios de lo que justo había ocurrido. Deseo experimentar alivio. Esperanza. Arbitraje. Pero lo único que experimentaba era cansancio. Ya que, independientemente de cuántas batallas como esta que ganara, la guerra nunca concluía. Exhaló intensamente, agitando la cabeza, y al final se volteó para perseguir a su madre hasta la entrada. Al caminar junto a Margaret, se topó con su última mirada. Todo lo que deseaba era adquirir un brazalete, expresó con voz serena pero constante, y la carga de todo lo que había ocurrido se detuvo después de sus palabras. Sin embargo, supongo que en su lugar obtuve algo más preciado. De esta manera, salió con la cabeza elevada y la espalda recta, mientras Margaret se quedó paralizada, observando cómo la vida que antes dominó se derrumbaba a sus pies. Cuando Hayan y Simone abandonaron Belmont Jewelers, cerrando la pesada puerta de cristal después de ellos, la tensión dentro de la tienda persistía, como las huellas de una tempestad que se aferra al aire. Debería haber sido como un triunfo, un instante de ineludible justicia. Sin embargo, mientras Hayan respiraba el aire fresco de la tarde, todavía experimentaba una sensación de presión en su pecho y un estómago abierto por algo crudo e irresoluble. Sus manos se encogieron en puños a los costados. Le dolían los dedos debido a la tensión que habían experimentado desde el instante en que Margaret lo había imputado. Su madre se encontraba a su lado, manteniendo una presencia sólida e inalterable. Sin embargo, él podía percibir la furia reprimida que emanaba de ella en vaguedades.
Al inicio, Simone no habló, sus pasos eran firmes y sus tacones emitían un choque seco contra el suelo. No fue hasta que arribaron a su vehículo, estacionado a escasa distancia, que finalmente se volteó hacia él con una expresión inconfundible y le cuestionó: ¿Te encuentras bien? Su voz era suave, pero existía algo más profundo que inquietud en ella, algo combinado con el tipo de cansancio que solo ocurre al enfrentar la misma batalla repetidamente. Ha-Jan dio un suave suspiro y se dirigió hacia la tienda. Mediante la ventana, aún podía observar a Margaret, de pie, firme e inmóvil detrás del mostrador, con el rostro pálido y los ojos arrojando dardos hacia los agentes, como si estuviera en la búsqueda de un rescate último. Blake se mostraba firme, con la mandíbula tensa, mientras que Doyle se mostraba entre aliviado y avergonzado. El director de la tienda, que había demostrado ser muy cobarde para actuar, parecía tener la intención de desaparecer. Los clientes que anteriormente se habían precipitado a criticar evitaban la mirada. De pronto, se interesaban en cualquier cosa menos en las repercusiones de su silenciosa colaboración. No sé, contestó finalmente Ha-Jan, llevándose una mano al rostro. Debería tener una mejor sensación. Debería experimentar la sensación de haber evidenciado algo. Como si hubiera obtenido un premio. Simone lo analizó por un largo periodo, después exhaló y sus rasgos experimentaron una leve suavidad. En primer lugar, amor, no deberías haber tenido que mostrar nada. Las palabras le impactaron con más intensidad de lo que anticipaba, apretó la mandíbula y sorbió saliva para prevenir que se le creara un nudo en la garganta. Sí, dijo con voz llena de ansiedad. Entiendo. En un largo instante, permanecieron de pie, soportando el peso de todo lo que existía entre ellos. Así, la puerta de la joyería Belmont volvió a abrirse y Ha-Jan observó a Margaret salir justo en el momento oportuno para observar sus ojos. Todo su cuerpo experimentó una tensión. Margaret vaciló, con la mano tan sujeta a la correa de su bolso que se le habían puesto nudillos blancos. Ahora parecía distinta, de algún modo más pequeña, y parecía más prudente y menos consciente de sí misma. Poseía un rostro firme y labios astringidos, como si estuviera librando un conflicto interno. Era evidente que poseía algo que expresar, algo que llevaba tiempo discutiendo desde que las imágenes de seguridad la habían revelado. El latido enérgico del corazón de Ha-Jan en sus oídos mientras esperaba. Margaret avanzó un paso y después otro. Así que abrió su boca. Y nuevamente la cerró. Su garganta estaba en movimiento. Sus miradas se enfocaron en Simone y después regresaron a Ha-Jan. Finalmente, tras lo que parecía una eternidad, dejó escapar un suspiro y moví la cabeza, y su rostro se transformó en algo semejante a un orgullo triste y lastimado. Sí, comencé, pero no proseguí con palabras. No pidió perdón. No reconoció que había cometido un error. Solo se distanció. Ha-Jan emitió una risa enérgica y descontenta. Era necesario aguardar. Simone se mofa, intercambiando brazos. Los cobardes nunca logran pedir disculpas. Ha-Jan la vi desaparecer por la acera, manteniendo una postura firme y un avance veloz, como si buscara escapar de las repercusiones de sus propias acciones. Como se esperaba. Debería haber comprendido que individuos como ella nunca se confrontan verdaderamente a sus actos, nunca reconocen realmente el perjuicio que ha provocado. Todavía le dolía. A continuación, Blake y Doyle abandonaron la tienda. Doyle les miró brevemente antes de alejarse, con la mandíbula contraída y las manos flexionadas a los costados, como si deseara expresar algo pero no lograra determinar cómo. Por otro lado, Blake apenas los observó. Solo asentó firmemente hacia Simone, como un reconocimiento silente de que había perdido esta batalla, y después dio media vuelta, rumbo a su patrulla. Ha-Jan exhaló con lentitud. Por lo tanto, eso es todo. Lo observó Simone. Por el momento, dijo solamente. Ha-Jan regresó finalmente a Joyería Belmont. Dentro, los clientes volvieron a inspeccionar, como si nada hubiese sucedido. Como si solo unos minutos antes no hubieran estado presentes, observando cómo acusaban a un joven afrodescendiente de un delito que no había perpetrado, a la espera de conocer qué ocurría. Succionó la mandíbula y después agitó la cabeza. Únicamente deseaba adquirir una pulsera, murmuró. Simone exhaló y le sujetó el hombro. Lo comprendo,
Amor. Hayan tomó un profundo respiro y después exhaló, y sus hombros se acomodaron un poco. Se retiró de la tienda, de Margaret, del peso constante de todo lo que acaba de ocurrir, y se encaminó hacia el automóvil. Había prevalecido la justicia. Sin embargo, ¿la lucha no había concluido? Jamás lo fue. Cuando se cerró la puerta del vehículo, Hayan se acostó en el asiento y exhaló con intensidad. El peso de todo lo que justo había ocurrido se clavó firmemente en sus huesos y el agotamiento se aplastó en sus músculos. Simone se acomodó a él en silencio, manteniendo las manos firmes en el volante, dejando apenas señales de uñas en su piel. El ruido del motor inundó el silencio entre ambos, pero ninguno se desplazó ni conversó. En el exterior, el mundo persistía como si nada hubiera ocurrido. La gente avanzaba, los vehículos se paraban, el cielo mantenía el mismo tono de azul indiferente, pero en su interior, Hayan aún podía percibir el calor de la acusación de Margaret adheriéndose a su piel, el criterio en los ojos de quienes habían permanecido sentados y observando sin tomar ninguna acción. Finalmente, Simone rompió el silencio. ¿Tienes la certeza de que te encuentras bien? Ahora su voz era más delicada, no poseía la autoridad que había ejercido en la tienda. Esta vez había algo distinto. Era una madre conversando con su hijo, no una supervisora de policía demandando obligaciones. Hayan observó detenidamente el salpicadero y tocó levemente con los dedos sus vaqueros. No lo entiendo, contestó con voz ronca. Me siento irritado. Y agotado. Y como si nada de esto fuera verdaderamente importante, ya que mañana habrá otra persona en mi posición y nadie cesará a preguntar si están bien. Simone respiró hondo, presionando las manos en el volante antes de tener que relajarse. Estoy consciente, murmuró. Es un ciclo que se vuelve a repetir constantemente. Sin embargo, hoy nos hemos protegido. Hoy no te has permitido caer. Hayan emitió una sonrisa triste. ¿Así? Me quedé oyendo a esa mujer mencionarme como si no existiera, mientras todos los demás no se ocupaban de nada. Incluso cuando la detuvieron, incluso cuando comprendió su error, no pudo expresar sus palabras. Se dirigió a Simone con el fuego de la frustración en sus ojos. ¿Cómo se combate algo tan profundo? ¿Cómo conseguirás que las personas te perciban como un individuo cuando ya han determinado que no lo eres? Simone no dio una respuesta inmediata. Observó detenidamente hacia el frente, con los labios alineados en una línea recta. Al final, su voz era serena, pero inalterable, desafiándose a permitir que la definan, garantizando que, independientemente de lo que perciban al mirarla, ella tenga claro quién es. Demostrándoles constantemente que están equivocados, incluso cuando se resisten a reconocerlo. Hayan contrajo la mandíbula al observar la ventana. No bastaba. Parecía que nunca era suficiente. Sin embargo, quizás era todo lo que poseían. El silencio volvió a propagarse entre ellos, pero en esta ocasión era distinto. Más lleno, más intenso. Así, Simone introdujo su mano en su bolso y extrajo el móvil. Hayan frunció el ceño al buscar un contacto y pulsar un nombre antes de poner el móvil en la oreja. ¿A quién llamas?, indagó él, con temor. No contestó inmediatamente. Por otro lado, esperó, con una expresión inconfundible, mientras el teléfono sonaba. Luego de una pausa, conversó. Cristina. Es imprescindible que elaboren un comunicado de prensa de inmediato. Claro, acerca de Joyería Belmont. Antes de continuar, observó a Hayan. Deseo un estudio exhaustivo acerca de la llamada realizada al despacho y una revisión interna del sargento Blake. Además, deseo un pronunciamiento público acerca del perfil racial y la utilización abusiva de los servicios de emergencia. Y verifica que los medios de comunicación estén informados sobre lo que ha sucedido hoy. Los ojos de Hayan se expandieron un poco. ¿Realmente vas a perseguirlos? Simone bajó un poco el móvil, observándolo con complicidad. ¿Consideras que permitiría esto?, exclamó Hayan. Algo entre alivio e incredulidad se acomodó en su pecho. Había observado durante tanto tiempo cómo se desarrollaban narrativas similares a la suya, con personajes, humillaciones, acusaciones y, incluso cuando se revelaba la verdad, nada se transformaba. Sin embargo,
Esta vez se percibía distinta. Parecía una batalla sin fin cuando abandonaban esa tienda. Bien. Asintió con lentitud, disminuyendo apenas un poco la tensión en sus hombros. Simone respondió a su llamada de nuevo. En efecto, Cynthia. Garantiza que el nombre de Margaret Whitmore esté presente en la declaración. Si creía que podría realizar esto sin repercusiones, me equivocaba. Hayan emitió un suave suspiro mientras contemplaba sus manos. Tal vez la justicia no siempre se presentaba de inmediato. Tal vez no estaba condicionada con una disculpa. En ocasiones, la justicia parecía ser una obligación, y en esta ocasión no debería ser él quien llevara ese peso por sí mismo. 3 días más tarde, el nombre de Belmont Jullard se hizo omnipresente. Las cadenas de televisión transmitieron fragmentos acerca del suceso, las redes sociales volaron de indignación y la página de Yelp del establecimiento se llenó de comentarios desfavorables. Margaret Whitmore fue puesta en excedencia por tiempo indefinido, pese a que existían rumores de que, en realidad, había sido despedida. Se había divulgado un anuncio oficial condenando la discriminación racial y se había comenzado un estudio interno sobre el sargento Black tras las imágenes de la cámara corporal mostrar que había actuado para arrestar a Hayan sin hallar evidencia. Hayan revisó las noticias en su móvil, sin prestar atención a las expresiones verbales. Debería haber experimentado una sensación de victoria. Por otro lado, lo único que podía reflexionar era en lo sencillo que podrían haber sido las situaciones de otra forma. Si su madre no hubiera revelado quién era, si Doyle no hubiera cuestionado, si no hubiese existido la cámara, ¿qué historia habría sido distinta? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un diminuto y entusiasta murmullo. Hayan, mira lo que mamá me ha dado. Apenas pudo prepararse antes de que Alia se arrojara al sofá junto a él, con la muñeca abierta y orgullosa. El collar de plata resplandecía bajo la brillantez del salón y los diminutos dijes se colgaban mientras ella movía la mano con fervor. El pecho de Hayan experimentó una tensión. ¿Te atrae? Alia sonrió y contestó. ¿Estás bromeando? Es ideal. Inclinó la cabeza, levantando un poco el ceño. Pero creí que tú mismo lo ibas a adquirir. Dudó Hayan. Claramente, su madre se lo había adquirido para él, garantizando que su hermana obtuviera su obsequio de cumpleaños a pesar de todo. Sin embargo, el pensamiento de volver a entrar en esa tienda, de ver el rostro de Margaret, de estar envuelto por el peso de aquel instante, había sido excesivo. Lo seleccioné, dijo al final, provocando una sonrisa. Eso es lo que cuenta, ¿no? Claro. Alia sonrió y asintió. Ella lo tomó rápidamente en un abrazo y salió corriendo para presentárselo a su madre de nuevo. Hayan exhaló al observar su partida. Quizás no fue un desenlace ideal. Quizás nunca ocurrirá. Sin embargo, en este instante Alia estaba alegre y, hasta ahora, eso bastaba.